Nunca pensé que contaría esta historia públicamente. Durante años la mantuve oculta, no por vergüenza, sino por miedo. Miedo al rechazo, miedo a ser malinterpretada, miedo a perder todo lo que una vez llamé mi hogar. Me llamo Laila, y esto no es solo una historia, es un testimonio, un verdadero viaje. Uno que comenzó en lo profundo de una devota formación religiosa y me llevó a un encuentro que cambió mi vida para siempre. No estoy aquí para discutir, convencer ni debatir. Estoy aquí para hablar con el corazón a cualquiera que se haya preguntado, ¿hay algo más? Porque la respuesta es sí. Y así fue como lo encontré. De pequeña, viví en un mundo donde todo estaba definido para mí, incluso antes de que pudiera preguntar. La fe no era solo algo que practicábamos, era quienes éramos. Determinaba nuestras oraciones, nuestra vestimenta, nuestras decisiones, nuestras amistades e incluso nuestros pensamientos. No había separación entre creencia e identidad. Cada mañana comenzaba con devoción. Cada día estaba lleno de estructura y cada noche terminaba con rituales repetidos tantas veces que se me quedaron grabados en la memoria. No había lugar para preguntas. Cuestionar era rebelarse, y rebelarse era deshonrar todo aquello que nos criaron para proteger. Recuerdo memorizar oraciones antes de saber su significado. Las repetía con un ritmo y una pronunciación perfectos, pero sentía el corazón distante. Veía a otros llorar durante la oración, hablar de encuentros profundos con Dios y hablar con reverencia. Pero yo no sentía nada. Quería sentir algo, cualquier cosa, pero mi silencio se convirtió en mi disfraz. Aprendí rápidamente lo que se esperaba de mí y me volví muy bueno en hacerlo. Las palabras correctas, el comportamiento correcto, la imagen correcta. Me volví tan bueno usando la máscara que incluso yo comencé a olvidar que era una máscara. Por fuera, nuestra familia parecía perfecta, respetada, estructurada, fiel, pero tras las puertas cerradas vivía con un dolor silencioso. No era rebeldía, no era resentimiento, era vacío, un anhelo de algo real. No quería abandonar mis creencias, quería que cobraran vida. Anhelaba una conexión que fuera más allá de la disciplina y el deber, algo personal, algo vivo, algo que respondiera a las preguntas que no me atrevía a expresar. Incluso de niña, recuerdo acostarme en la cama por las noches, mirando al techo, preguntándome, ¿es esto todo lo que hay? ¿Es así como se supone que se siente conocer a Dios? Pero nunca dije esas palabras. Sabía que no era así. Las guardaba en mi interior y sonreía durante las ceremonias. Me elogiaban por mi devoción. Conocía las escrituras, recitaba los rituales, seguía todas las reglas. Pero cuando estaba sola, el silencio se volvía insoportable. Con el tiempo, el silencio se convirtió en actuación. No solo me escondía, sino que actuaba. Me convertí en quien todos querían que fuera. Mis padres estaban orgullosos, mis maestros me elogiaban, mi comunidad me admiraba, pero por dentro me estaba desmoronando. Empecé a preguntarme, si esto es ser fiel, ¿por qué me siento tan lejos de Dios? ¿Por qué me siento invisible? ¿Por qué parece que todos los demás tienen algo que yo no tengo? Me convencí de que la fe era un deber, no un sentimiento, que el amor a Dios era algo que se ganaba, no que se recibía. Así que me esforcé más, oré más, ayuné más, serví con más diligencia. Pensé que tal vez, solo tal vez, si hacía todo a la perfección, el vacío desaparecería, pero nunca lo hizo. Cuanto más lo intentaba, más vacío me sentía, y comencé a preguntarme si algo se había roto dentro de mí. Aún así, seguí adelante, porque eso era lo que me habían enseñado. La obediencia me llevaría a la revelación. La obediencia me llevaría a Dios. Eso creía. Y me aterraba que, si alguna vez me detenía, todo a mi alrededor se derrumbaría. Así que guardé silencio. Me mantuve leal. Me mantuve oculto. Pero en lo más profundo de mí, una pregunta silenciosa empezó a susurrar. ¿Y si hay algo más? El momento que lo cambió todo no empezó con un trueno. Empezó con el silencio. Una noche, estaba revisando mi teléfono, intentando distraerme del ruido en mi cabeza. No buscaba nada, solo intentaba escapar un momento. Fue entonces cuando sucedió. Apareció un video. Casi lo salté.
Pero algo en el título me llamó la atención. Mencionaba a Jesús. Y por razones que no pude explicar, hice clic. Mi corazón se aceleró. Sentí que estaba haciendo algo mal, pero no podía apartar la mirada. La voz en el video era suave pero directa. Hablaba de Jesús no como una figura histórica, ni como un profeta, sino como alguien que lo conocía íntimamente, como alguien que lo amaba personalmente. Esa palabra, amor, me impactó como ninguna otra. Había oído hablar de las expectativas de Dios, sus mandamientos, su juicio, pero nunca un amor como este, incondicional, sacrificial, presente. No sabía si ofenderme o abrumarme, pero vi el video hasta el final, conteniendo la respiración. Cuando terminó, me quedé sentada en la oscuridad, paralizada. Las lágrimas me corrían por la cara, y no sabía por qué. No estaba triste, no tenía miedo. Estaba despertando. Algo dentro de mí había cambiado. Quería saber más. Necesitaba saber más. Era cierto. Podría ser cierto. ¿Podría este Jesús ser realmente lo que había estado buscando todo este tiempo? La curiosidad ya no era intelectual, sino profunda, y era implacable. Esa noche no pude dormir. Las preguntas me rondaban la cabeza. Abrí mi portátil y busqué más. Más vídeos, más testimonios, más historias. Encontré a personas que habían crecido como yo, devotas, comprometidas, fieles a la misma tradición. Pero algo las había alejado. No el odio, ni la ira, el hambre. No estaban amargadas, eran libres. Y yo también deseaba esa libertad. No sabía a dónde me llevaría, pero sabía que no podía olvidar lo que había visto. Durante el día, desempeñaba mi papel como siempre. Pero por la noche, me convertía en un buscador. Leía las escrituras en secreto. Descargaba aplicaciones y las borraba antes de que nadie pudiera verme. Borraba el historial de mi navegador cada mañana. Me ponía el disfraz en público y me lo quitaba en la oscuridad. Era agotador, pero no me importaba, porque algo real se había encendido. Ya no sentía curiosidad, estaba desesperado. Entonces una noche, en la quietud de mi habitación, recé una oración que no estaba ensayada, que no estaba en árabe, que no estaba escrita en un libro. Era mía, simple, cruda. Jesús, si eres real, muéstramelo. No sabía qué pasaría, pero en ese silencio, algo se apoderó de mí. No miedo, no un trueno, paz. Una paz que nunca antes había sentido. Suave, firme, familiar. Rompí a llorar, no por miedo, sino por reconocer. Mi alma había tocado algo verdadero. Ese momento lo cambió todo. No fue ruidoso, no fue público, pero fue poderoso. Por primera vez en mi vida, me sentí visto, conocido, no por una religión, no por un sistema, por una persona. Y esa persona era Jesús. No conocía la teología, no entendía la doctrina, pero supe que acababa de conocer a alguien real, alguien vivo, alguien que escuchó mi susurro y le respondió con paz. Y desde ese momento, nunca más podría fingir. Desde entonces viví dos vidas, la que todos veían y la que solo yo conocía. Seguía usando la ropa, seguía rezando, seguía representando mi papel, pero por las noches, hablaba con Jesús como un amigo. No sabía lo que hacía, pero sabía que me escuchaba. Mis oraciones no eran perfectas, no las memorizaba, pero eran reales. Y cada vez que hablaba, lo sentía cerca. No podía explicarlo, pero tampoco podía negarlo. Comencé a leer la Biblia, pieza por pieza, sin un propósito definido, solo por curiosidad. Empecé por los evangelios. Leí sobre un hombre que se sentaba con los quebrantados, amaba a los marginados, perdonaba a los pecadores y acogía a los incrédulos. No parecía historia antigua. Era como si alguien describiera mi corazón. Cada capítulo era como un espejo, cada versículo, un susurro. No solo leía palabras, me leían. Y cada vez que cerraba el libro, me sentía conocido. Fue hermoso y aterrador. Me estaba enamorando de alguien que no debía conocer. Sentía que traicionaba a mi familia, mi cultura, mi nombre, pero no podía parar, porque por primera vez no intentaba ganarme el amor. Lo recibía, libremente, y eso me asustó más que nada.
Había construido toda mi vida sobre la actuación, y de repente, me dijeron que no tenía que actuar para ser aceptada. La culpa era pesada. Algunas noches, me quedaba temblando en la cama. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si me engañaban? Pero incluso con miedo, no podía negar la presencia que había encontrado. Nunca había sentido esta paz en años de devoción, ni una sola vez. Y ahora, con solo susurrar un nombre me reconfortaba. ¿Estaba mal? ¿Era peligroso? ¿O era la verdad que se abría paso? Entonces, todo se vino abajo. Una mañana, mi hermano entró en mi habitación sin llamar. Mi teléfono estaba sobre la cama. Un video se detuvo. El nombre, Jesús, brillaba en la pantalla. Nuestras miradas se cruzaron. No dijo nada. Solo me miró fijamente. Luego se dio la vuelta y salió. Se me encogió el corazón. No sabía qué pasaría después, pero sabía que nada volvería a ser igual. Esa noche, me encerré en mi habitación. No tenía el teléfono. Cerré las ventanas. Mi mundo se derrumbó. Mis padres no me hablaban. Mis hermanos no me miraban. Me convertí en prisionera de mi propia casa. El silencio era más fuerte que los gritos. Sabía que lo habían descubierto. Sabía que tenían miedo. Y sabía que su miedo se convertiría en control. Pero nunca imaginé lo que vino después. Trajeron a un líder religioso para restaurarme. Citó versículos. Me advirtió del infierno. Dijo que el enemigo me había engañado, que mi alma estaba en peligro. Asentí, escuché, pero mi corazón estaba en otra parte. No me estaba rebelando, estaba sobreviviendo, y en el fondo, me aferré a aquel que había llegado a conocer. Aquel que susurraba paz cuando todos los demás hablaban de miedo. Jesús no me había abandonado, ni entonces, ni nunca. Una noche, unas manos que me resultaron demasiado familiares me despertaron. 2 hombres, familiares, me sacaron a rastras de mi habitación. Grité, pero se me quebró la voz. Me ataron las manos, me vendaron los ojos y me empujaron a un vehículo. Mi madre lloraba a lo lejos, pero no los detuvo. Sentí que me borraban, que me llevaban para siempre. El corazón me latía con fuerza, pero no recé para escapar. Recé pidiendo fuerzas. Sabía que Jesús me escuchaba. Dijeron que tenía que purificarme, que había invitado a un demonio, que me limpiarían. Pero no fue liberación, fue castigo. Me echaron agua fría encima. Gritaron en idiomas que apenas entendía. Me golpearon cuando me resistí. Perdí el control. Pero una palabra nunca salió de mis labios, ni siquiera en mi mente. Jesús. No como una llamada de rescate, como un ancla. Ese nombre se convirtió en mi salvavidas. En el caos, me aferré a él. En la violencia resistí. No porque pensara que él los detendría, sino porque sabía que él estaba conmigo. En el fuego, en la tormenta. No observando desde la distancia, sino presente. Dentro. Firme. Amoroso. Y en ese momento, comprendí algo que solo había leído. Él está cerca de los que tienen el corazón quebrantado. Yo estaba destrozada, y él estaba cerca. Finalmente se detuvieron, agotados, furiosos. Creyeron que me habían vencido, que me había rendido. Pero no fue así. Había sobrevivido. Y para mí, sobrevivir era la victoria. Me devolvieron a mi habitación, maltrecho y magullado. Pero algo dentro de mí era más fuerte que nunca. No por mi valentía, sino porque él estaba presente. Podían arrebatármelo todo, pero no a él. Tras días de silencio y dolor, escapé. No diré cómo. Todavía no es seguro. Pero encontré refugio. Una mujer a la que no conocía me acogió. Sin preguntas, solo comida. Una manta, seguridad y libertad. Por primera vez, oré en voz alta. Leí sin esconderme. Dormí sin miedo. Lloré, no de pena, sino de inmensa gratitud. Jesús me había rescatado. No solo espiritualmente, físicamente. No sané de la noche a la mañana. El trauma no desapareció, pero era libre. Estaba viva y me sostenían. Podía volver a respirar, volver a reír, volver a tener esperanza. Empecé a recuperar todo lo que había perdido, pieza a pieza, cicatriz a cicatriz. Y a pesar de todo, él estaba cerca. La misma paz que había sentido en secreto ahora me cubría como una armadura. Y supe que nunca podría volver atrás. No lo entendía todo. Aún tenía preguntas,
pero tenía una verdad que superaba cualquier duda. Era amado, incondicionalmente, completamente, eternamente, y eso era suficiente. Era más que suficiente para empezar de nuevo, porque esto no era solo el final de mi antigua vida, era el comienzo de algo nuevo, algo sagrado, algo real. La sanación no fue lineal, no llegó de golpe, llegó en oleadas, algunas suaves, otras violentas. Hubo noches en las que me despertaba con sudor frío, reviviendo el trauma. Hubo días en los que quería llamar a mi madre, solo para oír su voz, pero no podía. El silencio de mi familia era ensordecedor. Me habían aislado, me habían olvidado, me habían rechazado, pero en ese rechazo encontré algo más profundo. Jesús no solo me había encontrado en mi dolor, sino que permaneció conmigo. No borró mi pasado, lo redimió, dio sentido a las heridas que llevaba. Poco a poco, comencé a reconstruir. Encontré una pequeña comunidad de creyentes, personas que, como yo, habían abandonado todo lo conocido para seguir algo innegable. Veníamos de diferentes orígenes, hablábamos idiomas diferentes, teníamos historias diferentes, pero nos unía la misma gracia. No éramos solo sobrevivientes, éramos buscadores, adoradores, amados. Ya no estaba solo. Por primera vez, no tenía que esconderme. No tenía que fingir. Podía simplemente existir, quebrantado, sanando, real. Escucharon mi historia sin pestañear. Oraron por mí. Lloramos juntos, reímos juntos. Y poco a poco, comencé a comprender el poder del testimonio. Mi dolor no era solo una cicatriz, era una puerta, una llave, un arma. Y me di cuenta de que lo que había intentado destruirme se había convertido en la razón por la que alguien más podría encontrar esperanza. Así que comencé a compartir. No porque me hubiera recuperado del todo, sino porque sabía que alguien más seguía estando donde yo había estado. Y si podía ser una luz en su oscuridad, aunque fuera por un segundo, valía la pena. La primera vez que compartí públicamente, me temblaban las manos. Se me quebró la voz. Casi me eché atrás. Pero recordé a la chica que solía ser. Sola, confundida, desesperada. Hablé por ella. Hablé por los que aún se esconden, por los que aún tienen miedo, por los que susurran oraciones en silencio preguntándose si alguien los escucha. Miré directamente a la cámara y dije, no estás sola, no estás olvidada. Hay un Dios que te ve, igual que me vio a mí. Y ese mensaje cambió vidas. No por mí, sino por Él. Más gente empezó a contactarme. Me escribía, me agradecía, hacía preguntas, compartía sus propias historias. Muchos seguían viviendo una doble vida, aterrorizados por ser descubiertos. Otros nunca se habían atrevido a hacer las preguntas que una vez les susurré en secreto, pero ahora sentían curiosidad. Ahora buscaban, ahora despertaban, y supe, en ese momento, que esta historia nunca se trató solo de mí. Siempre pretendió ser un puente, una luz, una invitación. Les dije a todos lo mismo. No necesitas tener todas las respuestas. No necesitas limpiarte primero. No necesitas un historial perfecto. Solo necesitas un corazón sincero. Ahí es donde empieza. Ahí es donde Él te encuentra. Y cuando lo encuentras de verdad, todo cambia. No de repente, no siempre visiblemente, pero sí profundamente, eternamente, irrevocablemente. No tienes que perseguirlo. Él ya corre hacia ti. Y si ahora mismo te preguntas si esto es para ti, déjame aclararlo. Sí lo es. No lo ves por casualidad. Hay una razón por la que tu corazón late un poco más rápido. Hay una razón por la que algo dentro de ti se agita. No es emoción, es invitación. Es Él, susurrando, llamando, alcanzándote, igual que lo hizo conmigo. Y ahora, te toca a ti susurrar de vuelta. Solo una palabra. Sí. Solía pensar que la valentía era ruidosa, audaz, dramática, pero he aprendido que la verdadera valentía es silenciosa, es firme. Es decir que sí cuando todo dentro de ti grita que no. Es dar un paso adelante en la oscuridad, creyendo que la luz te encontrará allí. No me sentí valiente cuando me fui de casa. No me sentí valiente cuando me encerraron. No me sentí valiente cuando lloré sola en el suelo. Pero ahora lo veo.
Eso fue valentía. No porque no tuviera miedo, sino porque seguía adelante a pesar del miedo. Hubo momentos en que quise regresar, no porque dudara de Jesús, sino porque extrañaba a mi familia, extrañaba mi cultura, extrañaba la comodidad de lo familiar. Quería volver a pertenecer. Quería que mi madre me abrazara, que mis hermanos se burlaran de mí, que mi comunidad me celebrara. Y sin embargo, sabía que regresar significaría enterrar la verdad, silenciar la voz que me había dado vida. No podía hacerlo. No podía ignorar lo que ahora sabía. Así que me quedé. Me quedé en lo desconocido. Me quedé en la incomodidad. Me quedé en el punto intermedio. Y en ese espacio lo encontré de nuevo. No en el ruido, en la quietud, en el dolor, en el anhelo. Él estaba allí, trayendo paz a mi dolor, trayendo identidad a mi vergüenza, trayendo propósito a mi pasado. No se avergonzaba de mí. Estaba orgulloso de llamarme suya. Y esa verdad valía más que cualquier cosa que hubiera perdido. Todavía tengo preguntas. Todavía tengo heridas. Pero ya no camino solo. Cada cicatriz se ha convertido en una historia. Cada lágrima ha vertido algo nuevo en mí. Me he transformado. No por la religión. No por las reglas. Sino por la relación. Una relación con aquel que me encontró cuando estaba perdido. Que me amó cuando me odiaba. Que se quedó cuando todos los demás se alejaron. Ese tipo de amor lo reconecta todo. Y no es solo para mí. Es para ti también. Si te sientes roto, confundido, solo, te veo, te conozco, porque yo fui tú. Y quiero que me escuches con claridad. Hay esperanza, hay sanación, hay redención. No tienes que cargar con el peso de tu dolor para siempre. No tienes que ganarte tu valor. Ya lo tienes. Fuiste creado con intención, visto, conocido, amado. Nunca fuiste creado para sobrevivir. Fuiste creado para vivir plenamente, libremente, abundantemente. Y esa vida no se encuentra en el desempeño, se encuentra en la entrega. En ese momento de tranquilidad donde dejas de intentar mantenerlo todo bajo control y simplemente dices, Jesús, te necesito. Ahí es donde comienza. Ahí es donde todo cambia. No porque seas perfecto, sino porque Él lo es. Y Él nunca ha dejado de buscar tu corazón. ¿Qué esperas? ¿Qué te detiene? ¿Miedo? ¿Vergüenza? ¿Duda? Él no le teme a nada de eso. No te pide que estés listo. Solo te pide que estés dispuesto. Dispuesto a venir. Dispuesto a preguntar. Dispuesto a susurrar la pregunta que cambió mi vida para siempre. Jesús, si eres real, muéstramelo. Te lo prometo, lo hará. He llegado a comprender que las historias más poderosas no son las que se cuentan desde escenarios, sino las que se susurran desde las cicatrices. Esta es mi historia. Una historia de búsqueda, de ruptura y de ser encontrado. Una historia de miedo y libertad, de silencio y de una voz que finalmente habló más fuerte que todas las mentiras que había creído. No encontré la religión. Encontré a Jesús. No una idea, no una regla, una persona, un Salvador que entró en mi fuego y me sacó de él con vida. Si has escuchado toda esta historia y algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Esa atracción que sientes es Él. No necesitas palabras perfectas. No necesitas un pasado limpio. Solo necesitas un corazón dispuesto. Dilo con honestidad. Jesús, si eres real, muéstramelo. Te lo prometo. Él te encontrará justo donde estás. No con condenación, sino con compasión. No con vergüenza, sino con amor. El mismo amor que reescribió mi vida puede reescribir la tuya. Así que esto es lo que quiero que hagas a continuación. Suscríbete a este canal, no solo para seguir contenido, sino para seguir a Jesús. Esto es más que una plataforma. Es una puerta de entrada. Un espacio donde quienes buscan se convierten en creyentes. Donde quienes sufren encuentran esperanza. Si estás listo para dar el siguiente paso, quédate cerca. Caminemos juntos por este camino. No fuiste creado para caminar solo. Deja un comentario abajo. Comparte tu historia. Haz tus preguntas. Ora en voz alta. Esta no es una conversación unidireccional. Esto es una comunidad. Leo cada mensaje. Oro por cada nombre.
Porque no se trata de ganar seguidores, se trata de fortalecer la fe. Y tu voz importa. Tú importas. Envía este video a alguien que esté buscando algo. Nunca se sabe. El simple hecho de compartir podría cambiar la eternidad de alguien. Así como un video cambió la mía. Seamos la luz en la oscuridad de alguien. Digamos lo que otros temen decir. Generemos espacio para la honestidad, la transformación y la libertad. Conozco el precio de este viaje. Sé lo que se siente perder todo lo familiar. Pero también conozco el don de ganar algo eterno. Y si te encuentras en esa encrucijada, no elijas el miedo. Elige la verdad. Elige la libertad. Elige a Jesús. Él no solo cambia tu camino, te da un nuevo nombre, un nuevo corazón, una nueva vida. Gracias por estar aquí, por escuchar, por abrir tu corazón. Ya sea que estés al principio o a mitad de camino, te veo. Creo en aquel que camina contigo. No estás solo. Y este no es el final, es el principio. Así que, hasta la próxima, mantente cerca, sé honesto y sigue buscando. Porque creo con todo mi corazón, lo mejor está por venir. Estaré aquí, esperando tu historia. Sigamos caminando, una oración, un paso, un sí a la vez.